Hola, bienvenido a esta clase en donde realizaremos el cálculo de las sanciones que se tienen en las declaraciones que no se presentan a tiempo, que no se presentan oportunamente. Mi nombre es Gabriel Pacheco y estaré acompañándote durante la clase. Bienvenido. Muy bien, antes de comenzar la clase es importante que recordemos que dentro del procedimiento tributario y dentro del cálculo de las sanciones aplicables a las declaraciones en Colombia, es necesario considerar tres principios fundamentales que se encuentran en nuestra Carta Política o nuestra Constitución Nacional. El primero hace referencia sobre la obligatoriedad que tenemos todos los contribuyentes de aportar con las cargas, los gastos y las inversiones del Estado. Y esto lo encontramos en el artículo 95, numeral 9 de nuestra Constitución. Allí se establece que todos los ciudadanos tenemos la obligación de contribuir con el Estado bajo los principios de justicia y equidad tributaria. Adicionalmente, podemos encontrar en el artículo 336 de la Constitución Política de Colombia dos principios fundamentales que son necesarios revisar para el caso del cálculo de las declaraciones tributarias. Y es el que tiene que ver con el principio de legalidad y el principio de irretroactividad de las normas en materia tributaria. Estos dos principios nos demarcan de manera importante que todos los tributos, asimismo todas las sanciones tributarias, deben estar contempladas en la ley para el caso de los impuestos nacionales, en las ordenanzas para el caso de los impuestos departamentales y en los acuerdos en el caso de los municipios. Además de eso, no se pueden aplicar sanciones tributarias ni tampoco cargas tributarias a través de impuestos para vigencias que ya han transcurrido o vigencias anteriores. Por tanto, la aplicación de los tributos y de las sanciones tributarias entran a regir a partir de la vigencia o las expediciones de las normas o leyes que los sustentan o que los reglamentan. Y finalmente encontramos el artículo 29 de nuestra Constitución Política, que es el que le da las garantías procesales a los contribuyentes y a la administración tributaria bajo el principio del debido proceso. ¿Qué quiere decir? Que las actuaciones que lleven a cabo de forma voluntaria los contribuyentes, como es la presentación de sus declaraciones, la liquidación de las sanciones de forma voluntaria, van a estar sujetas a este principio del debido proceso, artículo 29 de nuestra Constitución. Adicionalmente, las actuaciones administrativas que realice la Dirección de Impuestos, en ese caso la DIAN para los impuestos nacionales, en el caso de los impuestos territoriales, tenemos la Secretaría de Hacienda en los departamentos y en los municipios, deben estar sustentadas sus actuaciones administrativas bajo este artículo 29 de nuestra Constitución Nacional, que es el que garantiza el debido proceso en materia tributaria. Pasando entonces a los impuestos del orden nacional, que son sobre los cuales vamos a trabajar en esta clase, pues encontramos que la Unidad Administrativa Especial es la encargada en Colombia de administrar, controlar, liquidar y llevar a cabo todos los procesos de fiscalización y recaudo de los impuestos nacionales. Miremos algunos impuestos que administra la Unidad Especial DIAN, como es el caso del impuesto sobre la renta y complementarios, el impuesto al patrimonio, impuesto a la riqueza, impuesto de normalización tributaria, el impuesto a las ventas, el impuesto nacional al consumo, a la gasolina, el gravamen a los movimientos financieros, entre otra serie de impuestos que ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Estos impuestos que son administrados por la DIAN, la ley le ha conferido facultades especiales a la DIAN para que gestione, para que recaude, para que administre, para que lleve todos los procesos de fiscalización y todos los procesos administrativos y jurídicos que conlleven al recaudo de esos tributos. Encontramos también que para poder cumplir con esas obligaciones de presentación y pago de los impuestos es necesario la determinación de unos mecanismos para que los contribuyentes puedan presentar sus declaraciones. Y este mecanismo tiene que ver con la expedición de los diferentes formularios sobre los cuales los contribuyentes van a hacer sus declaraciones, presentarlas y pagarlas. Aquí en pantalla estamos viendo algunos formularios que se han prescrito por parte de la Administración Tributaria de tal forma que el contribuyente pueda cumplir con esa obligación sustancial de pagar el impuesto y obligación formal de presentar la declaración tributaria.
En el caso, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, el formulario que utilizamos para las personas jurídicas es el formulario 110. Recordemos que la declaración de renta es un impuesto con periodicidad anual. En el caso de las personas naturales, encontramos que el formulario prescrito para la presentación de sus declaraciones, aquellas personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad, es el formulario 210. Y así sucesivamente podemos encontrar y ver aquí en pantalla los diferentes formularios que ha prescrito la Administración Tributaria. Ustedes dirán, pero ¿por qué en pantalla aparecen los formularios del CREE, del IMAN y del IMAS? Pues recordemos, si bien estos impuestos no están vigentes hoy en día, todavía están para hacerle fiscalización por parte de la autoridad tributaria. ¿Qué quiere decir? Que la DIAN en estos momentos está haciendo programas de fiscalización para revisar estos impuestos que a hoy en día no se aplican, pero todavía tienen vigencia y pueden ser revisados por la Administración Tributaria. Recordemos además que el formato 350, el formulario 350, es el que utilizamos para la presentación de la declaración de retención en la fuente. También utilizamos el formato 310 para la presentación de la declaración del impuesto al consumo y entre otros formatos que ustedes pueden ver aquí en pantalla referentes a lo que es el gravamen de los movimientos financieros, a la declaración del impuesto nacional a la gasolina, los APMs, entre otros. Por último, con respecto a este tema de los formularios y las declaraciones de impuestos, tenemos que decir que en Colombia la declaración del impuesto al valor agregado, es decir, el IVA, se presenta a través del formulario 300, con periodicidad bimestral o cuatrimestral. Recordemos que hasta hace unos años se podía presentar también de forma anual, pero hoy en día tenemos vigentes solamente dos periodicidades para el impuesto sobre las ventas, el bimestral y el impuesto cuatrimestral. Además de eso, pues como les decía ahorita, el tema de la declaración del CREE pues no aplica hoy en día ese impuesto, pero sí puede estar sujeto a fiscalización por parte de la autoridad tributaria. Con respecto a la obligación de presentar estas declaraciones, se fija anualmente una resolución o decreto donde se establecen los plazos y las formas para presentar las declaraciones tributarias. Entonces, son dos cosas importantes a considerar para determinar las sanciones por no presentación de las declaraciones. En primer lugar, tenemos que revisar cuáles son los impuestos a los cuales está obligado el contribuyente a presentar declaración y a pagar, de acuerdo con las normas específicas de cada impuesto y con lo establecido por el Estatuto Tributario. Y un segundo elemento importante es determinar la fecha y la forma de presentación de las declaraciones a las cuales está obligado. Entonces, para el caso del año gravable corriente, es decir, para el caso del año gravable 2021, el decreto 1680 de diciembre 17 de 2020 es el que estableció las fechas y las formas de presentación de los impuestos nacionales. Entonces, si miramos aquí en la pantalla, podemos encontrar que este decreto 1680 nos va a presentar cuáles son esas declaraciones tributarias y cuáles son los obligados a presentar esas declaraciones tributarias, así como los plazos a que hace referencia a cada una de ellas. ¿Por qué es tan importante observar esta resolución y, en síntesis, mirar el calendario tributario? Porque se hace necesario especificar cuál es la fecha límite de presentación de la declaración de impuestos a que se hace referencia. ¿Por qué? Porque al momento de determinar la sanción por extemporaneidad, un elemento clave de dicha sanción será la fecha en que venció la obligación de presentar ese impuesto o esa declaración. Entonces tenemos que remitirnos a este decreto 1680 del 2020 para efectos de las declaraciones que se presentan durante el año 2021. Y este decreto entonces fija las fechas, los formularios, fija también en el caso, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, que los voy a colocar aquí como ejemplo en pantalla, donde ustedes pueden ver cuáles son esas fechas. Si miramos aquí en estos momentos, podemos ver para el caso de los grandes contribuyentes, ellos tienen un tratamiento especial por parte de la autoridad tributaria. ¿Por qué se consideran grandes contribuyentes algunas empresas?
porque en razón del volumen de ventas, el volumen de activos, la importancia que ejercen dentro de su sector económico, la administración tributaria los cataloga de manera de oficio que son grandes contribuyentes. Ejemplo de grandes contribuyentes, por lo general las grandes superficies, las empresas de telecomunicaciones, porque por su magnitud se consideran, por el volumen de operaciones, se consideran que son las empresas gran contribuyentes para efectos de impuestos. Entonces, en la resolución o el decreto que se establece las fechas para presentación de las declaraciones, a ellos se les da unas fechas específicas y un tratamiento especial, como por ejemplo pagar en varias cuotas el impuesto sobre la renta. Pero quiero detenerme en un punto aquí de esta resolución 1680 para que ustedes puedan ver, por ejemplo, en el caso de las empresas en el impuesto de renta de las personas jurídicas, como estamos viendo ahí en pantalla, cuando empiezan a vencerse las declaraciones del impuesto de renta para el caso de personas jurídicas. Y como ustedes pueden ver en pantalla, para este año las declaraciones tuvieron como fecha de vencimiento entre el 12 de abril y el 7 de mayo, fecha en que los contribuyentes, personas jurídicas, debieron presentar su declaración de renta con vencimiento al año gravable 2020. Y el pago de la segunda cuota se dio para el mes de junio, del 9 de junio al 23 de junio. Es importante considerar que para efectos de la pandemia se generaron este año unos beneficios especiales para las pequeñas y medianas empresas, como fue el no cálculo del anticipo para el periodo gravable 2021 y también la posibilidad de extender un tiempo más el pago de la segunda cuota en el caso del impuesto sobre la renta. Importante también, si miramos en pantalla, las fechas de presentación de la declaración de renta para las personas naturales. Si ustedes observan en pantalla, las personas naturales revisarían su fecha de presentación basados en los dos últimos dígitos del NIT. Y las fechas de vencimiento comenzaron a partir del 10 de agosto del 2021 y finalizaron aproximadamente el 20 de octubre del presente año. Entonces, como ustedes pueden ver, encontramos que la primera parte o el primer cuatrimestre del año se nos va en presentación de declaraciones de renta a personas jurídicas y a partir del segundo semestre, a partir de julio, empezamos con la presentación de las declaraciones de las personas naturales. Entonces, muy importante considerar estas resoluciones que establece la autoridad tributaria, donde se fijan los plazos para la presentación de las declaraciones tributarias. Adicionalmente a esa parte, es necesario considerar en qué formulario vamos a presentar las declaraciones de impuestos. Para el caso que tenemos en pantalla, estamos mostrando el formulario 110, que es el formulario que se utiliza para las personas jurídicas. Y este formulario fue establecido a través de la resolución 032 del 9 de abril del año 2021. Y además encontramos los otros formularios prescritos por la autoridad tributaria en internet, donde es necesario que revisen cada formulario porque allí va a estar el instructivo y los puntos, los elementos que componen ese formulario, las casillas que componen el respectivo formulario, ¿sí? Entonces ustedes van a poder ver, por ejemplo, en el caso de la resolución 032 que estamos viendo aquí en pantalla, cómo se define allí, se prescribe ese formulario 110 para la declaración de renta en el caso de este año 2021. Y vemos nosotros también en internet, en el enlace que les estaba proyectando hace un momento, donde ustedes pueden consultar los diferentes formularios que se encuentran allí establecidos y mirar cuáles son los requisitos y cuáles son los campos o las columnas, cuáles son los elementos, las casillas que componen cada uno de estos formularios. Bueno, vámonos entonces ahora a un punto importante y es el que tiene que ver en qué condiciones o bajo qué parámetros la autoridad tributaria considera que una declaración, pese a que ha sido presentada, no se tiene como tal ante la autoridad tributaria. ¿Qué quiere decir? Que pese a que el contribuyente presentó su declaración, la autoridad tributaria la va a tomar como si no la hubiera presentado. Entonces aquí en pantalla podemos ver el artículo 579 del Estatuto, donde nos habla acerca de la presentación electrónica de las declaraciones. Como ustedes saben,
la administración tributaria DIAN en Colombia viene en un proceso de modernización tributaria y además de un proceso de cualificación de su recurso humano. Esto ha hecho que en los últimos años el número de datos, el número de información que viene recibiendo la autoridad tributaria sea cada vez más grande. Por ende, ha tenido que mejorar sus sistemas informáticos para poder dar capacidad y atender toda esta información que está recibiendo de forma electrónica. Pues bien, no solamente la factura que hoy se habla de que se presenta de forma electrónica, la gran mayoría de las declaraciones tributarias se presentan hoy de forma electrónica. Entonces, ¿qué nos dice ese artículo 579-2? Nos dice que las declaraciones tributarias presentadas por un medio distinto a la forma electrónica, en el caso de que los obligados estén a ellos o los contribuyentes estén obligados a presentar de forma electrónica, se tendrá como no presentada. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando presentamos una declaración en medio litográfico, teniendo la obligación de presentarla de forma electrónica, la autoridad tributaria asume que esa declaración no fue presentada. Sin embargo, es importante que ustedes puedan consultar allá en sus lugares, en su casa o en su oficina, la resolución 12761 del 12 de septiembre de 2011, en donde se establecen quiénes son los obligados a cumplir estas obligaciones de presentar las declaraciones de forma virtual o de forma electrónica. Además de eso, en esa presentación de forma electrónica de las declaraciones se requiere usar el instrumento o mecanismo de firma electrónica, que también hay unos obligados para ello. Entonces es importante que consideremos eso, la obligatoriedad de presentar de forma electrónica las declaraciones y de sacar el instrumento de firma electrónica. También tenemos que decir que la resolución 12761 y el mismo artículo 579 contempla, en caso de que se presenten problemas de tipo técnico al momento de presentar las declaraciones, como una caída del portal de la DIAN, entre otras, la misma norma establece la posibilidad de presentar la declaración electrónica una vez se solucione el problema y hasta el día siguiente del cual la falla técnica haya sido solucionada por la autoridad tributaria. Entonces, muy importante considerar que cuando la declaración tributaria no se presenta de forma electrónica, estando obligado a ello, esa declaración se entiende como no presentada y habrá que liquidar la sanción que establece el artículo 641 del Estatuto Tributario. También podemos encontrar en el artículo 877, en lo que tiene que ver con la declaración y el pago del impuesto 4 por mil o el gravamen de los movimientos financieros, y miremos ese último parágrafo que nos dice: se entenderán como no presentadas las declaraciones cuando no se realice el pago en forma simultánea a su presentación. ¿Qué quiere decir? Que los contribuyentes obligados a presentar la declaración del 4 por mil tienen que pagar inmediatamente la declaración, so pena de que la declaración le quede como no presentada y haya lugar a la sanción por extemporaneidad del artículo 641 y a los respectivos intereses moratorios. Ahora bien, llegamos a este punto interesante, que es el artículo 580 del Estatuto Tributario. Y ese artículo 580 nos establece varios literales que son necesarios abordar. Este artículo 580 del Estatuto Tributario nos va a hablar acerca de en qué casos o en qué condiciones se entiende como no cumplido el deber de presentar la declaración tributaria. Y nos dice, en el caso del literal A, cuando la declaración no se presente en los lugares señalados para tal efecto. Es decir, que si la norma te especifica en qué lugar y en qué plazos tienes que presentar la declaración y no lo haces en esos términos, entonces incurrirás en la sanción por extemporaneidad. El literal B nos dice, cuando no se suministre la identificación del declarante o se haga de forma equivocada. Cualquiera diría, no, pero eso no se comete, ese error no es fácil de cometer. Pues en el caso de las declaraciones que se presentan de forma litográfica, podría suceder que indiquemos un NIT diferente o que estemos identificando un contribuyente que no es. En el caso de las declaraciones electrónicas, pues este error es muy difícil que suceda porque el sistema toma automáticamente el NIT del contribuyente que está ingresando a la plataforma electrónica. En el caso del literal C, cuando no contenga los factores necesarios
para identificar las bases gravables. Y este punto es clave porque los impuestos en las declaraciones que presentamos debemos incorporar las bases gravadas sobre los cuales se va a calcular el impuesto. En el caso, por ejemplo, de la declaración de renta, tendremos que indicar los ingresos, costos, gastos, deducciones para poder determinar la renta líquida gravada sobre la cual se va a determinar el impuesto. Y hasta el año 2021 tendremos que indicar la renta presuntiva. Listo. En el literal D y último literal dice cuando no se presente firmada por quien deba cumplir con el deber formal de declarar o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal existiendo la obligación legal para ello. Y este punto es uno de los más comunes, es uno de los puntos donde los contribuyentes les resulta la mayor cantidad de errores. Porque a veces por la premura de presentar las declaraciones, porque la van a presentar ya tarde, presentan la declaración sin la firma del representante legal o la presentan sin la firma del contador o del revisor fiscal estando obligado a ello. Entonces esto va a hacer que la autoridad tributaria le diga, mire, usted estaba obligado a presentar su declaración de renta con firma del revisor fiscal y no lo hizo. Por ende, debe calcular la sanción por extemporaneidad. Entonces, en estos casos, al respecto del último literal, es necesario revisar el artículo 572 y el artículo 572-1, que hace referencia a los contribuyentes, sus representantes legales, apoderados y mandatarios especiales que pueden presentar declaraciones a nombre de terceros. Entonces, consideremos que las empresas, las personas jurídicas deben nombrar un representante legal, que para todos sus efectos es quien va a actuar frente a la autoridad tributaria en representación de la empresa. Y cuando él no pueda hacerlo, deberá establecer un apoderado o un mandatario para que en su nombre presente las declaraciones de impuestos. Entonces, estos artículos que ustedes están ahí, que los invito a que lo lean, el 572 y el 572-1 es el que nos establece quiénes son esos representantes, apoderados, mandatarios especiales que deben cumplir con el deber de presentar y firmar las declaraciones. Y yéndonos al siguiente punto que contempla ese literal del artículo 580, tenemos que hablar acerca de la obligación de contadores y revisores fiscales de firmar las declaraciones tributarias, como cuáles, como la declaración de renta, la declaración de IVA, la declaración de retención en la fuente, la declaración del patrimonio. Entonces, consulten los artículos 596 del Estatuto y el artículo 602 del Estatuto Tributario. Es muy importante que aquellas empresas que por norma mercantil estén obligadas a tener revisor fiscal, todas las declaraciones deben ser firmadas por el revisor fiscal, porque hay una norma de derecho común, de derecho mercantil, que establece qué empresas son las obligadas o qué personas jurídicas están obligadas a tener revisor fiscal. Y en el caso de los contadores públicos, pues se hace necesario revisar a partir de las 100,000 VT, aquellos contribuyentes obligados a llevar contabilidad y que no tienen revisor fiscal, deberán revisar ese tope de 100,000 VTs, y si son obligados a llevar contabilidad, entonces las declaraciones deberán ser firmadas por el contador público. A excepción de la regla en las declaraciones sobre el IVA, que cuando da saldo a favor, independientemente de si está obligado a llevar contabilidad o si no supera los 100,000 VT, el contador es el que tiene que firmar esa declaración de saldos a favor de IVA. Entonces, hasta este punto nos damos cuenta que existen varios elementos que hacen que una declaración se tenga como no presentada. Resumiendo un poco, tenemos entonces que la declaración se presente de manera litográfica cuando debe ser, por ejemplo, de forma electrónica, cuando no se presente por los medios en los cuales esté y en los plazos que se hayan estipulado, cuando no se identifique al contribuyente, cuando no lleve la firma de quien debe firmar, en el caso del representante legal, contador o revisor fiscal. Ahora bien, ¿cuál es el artículo aplicable a esta sanción? Pues básicamente es el artículo 641 del Estatuto Tributario. Y ese artículo 641 del Estatuto Tributario nos establece que la sanción por extemporaneidad que se establece es del 5% del impuesto a pagar o de la retención objeto de la declaración. Y tiene como límite o como tope el 100% del impuesto a pagar
o de la retención según sea el caso. Esta sanción se aplica sin perjuicio de los impuestos de los intereses moratorios. ¿Qué quiere decir? Que a la par de calcular la sanción por extemporaneidad, se hace necesario también calcular la sanción de intereses de mora. Pero bien, la norma contempla ciertos casos especiales, como podemos ver aquí en pantalla. Cuando la declaración tributaria que se está presentando no existe un impuesto a cargo o no existe una retención a pagar, es necesario revisar los ingresos brutos que se estén declarando en el periodo objeto de la declaración. Es decir, no nos vamos a salvar por el hecho de que la declaración no contenga un impuesto a pagar o una retención, no nos vamos a salvar de la sanción. Tenemos la norma que dice, ok, no tienes impuesto a pagar o retención, entonces vaya y revise qué ingresos tiene en el periodo en el cual va a presentar la declaración, qué ingresos brutos. Y sobre esos ingresos brutos, calcúlese la sanción como el 0.5% de esos ingresos brutos sin que supere, es decir, hasta un techo del 5% de esos ingresos. ¿Sí? Y en el caso del doble del saldo a favor, cuando se presente un saldo a favor en la declaración, o 2.500 VT cuando no exista un saldo a favor. Pero bueno, puede suceder que en el periodo objeto de la declaración tampoco haya ingresos brutos. ¿Qué sucede entonces? No presentamos la declaración ni calculamos sanción. No, la ley contempla otro escenario y nos dice que en caso de que no haya impuesto, no haya retención, no haya saldo a favor, no hay ingresos brutos, entonces vamos a ir a buscar los activos o el patrimonio líquido del contribuyente del año inmediatamente anterior. Y sobre ese patrimonio líquido vamos a calcular la sanción como el 1% de ese patrimonio líquido, sin superar el techo del 10% o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 VTs cuando no exista saldo a favor. Entonces, como pueden ustedes observar en pantalla, el artículo 641 es muy claro en establecer varios escenarios: cuando no hay el impuesto, cuando hay ingresos brutos, cuando no hay ingresos brutos ni impuestos, pero hay patrimonio líquido. Entonces ahí se establece en este artículo varios escenarios que es importante que ustedes puedan revisar. Este artículo 641 está establecido para aquellas declaraciones que se van a presentar de forma voluntaria por el contribuyente y que no se presentaron en los plazos establecidos, o que se presentaron y no se presentaron en debida forma, luego entonces se dieron por no presentadas esas declaraciones. Es decir, el artículo 641 se establece de forma voluntaria para que el contribuyente haga su presentación. Pero ¿qué sucede cuando es la autoridad tributaria, la administración tributaria, quien se da cuenta de la omisión de la presentación de las declaraciones tributarias? En ese caso, se aplica entonces el artículo 642 del Estatuto Tributario, que nos habla acerca de la sanción por extemporaneidad posterior al emplazamiento para declarar. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad tributaria nos va a emplazar a los otros como contribuyentes por no haber presentado una declaración tributaria. En este caso, entonces, las sanciones se duplican con respecto al artículo 641 y además de eso se suben los techos al doble. Vamos a mirar. En este caso, la sanción por extemporaneidad, cuando la declaración se presenta posterior al emplazamiento, sería del 10% por cada mes o fracción de mes, sin superar el 200% o hasta un techo del 200% sobre el impuesto o retención. También en esta sanción, cuando la autoridad tributaria es la que se da cuenta, tenemos que decir que se aplican igualmente el cálculo de intereses moratorios para los impuestos no presentados. Muy bien. También supone ese artículo 642 otros escenarios importantes, como lo contemplaba igualmente el artículo 641. Bueno, ¿qué pasa si no hay impuesto a cargo? ¿Qué pasa si no hay retención? Entonces nos vamos a ir a buscar los ingresos brutos del periodo y aplicarle una sanción del 1% por cada mes o fracción de mes hasta un tope del 10%, o 4 veces el saldo a favor, o 5.000 VT cuando no existiera saldo a favor.
En el caso de que, listo, no hay impuesto, no hay ingresos, ¿qué hacemos? Nos vamos al patrimonio líquido del año inmediatamente anterior y en el caso de esta sanción del artículo 642, pues será el 2% de ese patrimonio líquido sin superar el 20% del mismo y de 4 veces el saldo a favor o sin superar las 5.000 VTs. Como ustedes pueden ver, esta sanción que establece el artículo 642 es una sanción más onerosa, más cara para el contribuyente. ¿Por qué? Porque la autoridad tributaria es la que se dio cuenta de que el contribuyente no cumplió con su deber formal de presentar la declaración y de pagar el tributo. En ese caso, entonces, se van a duplicar las sanciones. Recomendación: es mejor presentar a tiempo las declaraciones tributarias o, en el caso de que no se presentasen, liquidar de manera voluntaria por parte del contribuyente haciendo uso del artículo 641 del Estatuto Tributario. Sin embargo, no todo está perdido. Tenemos que tener en cuenta que en el caso del artículo 580 y para las declaraciones que se tienen como no presentadas por la omisión de la firma del contador o revisor fiscal, podemos invocar una amnistía o un beneficio que nos da el artículo 588 que tenemos aquí en pantalla en su parágrafo 2, que nos dice que la sanción establecida en estos artículos 580, 650 raya 1 y 650 raya 2, en los literales A, B y D, pueden ser calculadas bajo el artículo 641 y reducidas al 2% de ese artículo, de esa sanción como tal. ¿Qué nos quiere decir entonces? Que si presentamos la declaración de manera presentamos la declaración normalmente y faltó la firma del revisor fiscal, del contador público, pues en ese caso entonces la presentamos y vamos a calcular la sanción por el artículo 641 y vamos a reducirla al 2% de esa sanción. Asimismo, la sanción puede ser reducida también a través del artículo 640 del Estatuto Tributario. Si miramos ese artículo 640 del Estatuto Tributario, los invito a que lo busquen, van a darse cuenta que todas las sanciones pueden ser reducidas de acuerdo a si es el contribuyente quien calcula de manera voluntaria esa sanción y se han establecido unas condiciones especiales, podrá reducir en un 50% el monto previsto de la sanción o en un 75% si se cumplen ciertas condiciones específicas, como por ejemplo que en los últimos 2 años no se haya realizado la misma conducta sancionable y que no se haya recibido por parte de la autoridad tributaria una liquidación oficial o una inspección tributaria. En este caso, cuando la Dirección de Impuestos es la que establece las sanciones, pues nos vamos a la segunda parte de este artículo 640 y nos dice que podemos reducir las sanciones que establezca la Dirección de Impuestos hasta el 50% del monto previsto o el 75% de acuerdo con las condiciones allí establecidas en este artículo 640 del Estatuto Tributario. También debemos considerar que ninguna sanción en el Estatuto Tributario Nacional puede ser inferior a la sanción mínima. Si miramos en pantalla, el artículo 639 nos establece el valor mínimo de las sanciones tributarias, sin considerar los intereses moratorios y lo que se establece en los numerales 1 y 3 del artículo 658 raya 3. Quiere decir que para lo demás, la sanción mínima será entonces de 10 VTs. Y recordemos que el valor de la VT para el 2021 está establecido en 36.308 pesos, de acuerdo con esa resolución 111 del año 2020. Entonces, es importante que tengamos en cuenta a la hora de liquidar la sanción por extemporaneidad y las sanciones reducidas, que estas no deben ser inferior a la sanción mínima, que en el caso del año 2021 es de 363.000 pesos. Para finalizar, entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico, un caso práctico de la sanción por extemporaneidad y de la sanción cuando la declaración se tiene por no presentada. Entonces, estoy mostrando acá en pantalla el caso hipotético de un contribuyente llamado Pedro Gamarra, que debió presentar su declaración de renta como persona natural
del año fiscal 2020 en 2021, pero no lo hizo. Entonces la DIAN le envía un correo electrónico persuasivo invitándolo para que presente la declaración de renta y calcule la sanción por extemporaneidad y los intereses moratorios. La fecha en que el contribuyente debió presentar su declaración, de acuerdo a lo establecido en el calendario tributario, fue el 6 de septiembre del año 2021. Sin embargo, le llegó el correo electrónico al contribuyente y el contribuyente quiere presentar su declaración de renta el 30 de noviembre de 2021. El impuesto a pagar se calculó en 5.700.000, entonces nos piden que calculemos la sanción por extemporaneidad correspondiente, teniendo en cuenta que el contribuyente no ha presentado en los últimos 2 años sanciones por la misma causal. ¿Esto qué nos está indicando ya? Que podríamos hacer uso del beneficio que nos establece el artículo 640 en cuanto a la reducción de las sanciones. Entonces, vamos a mirar cómo calculamos ese ejercicio y como ustedes pueden ver allí en pantalla, ya tenemos acá los datos precargados en el Excel, en donde vamos entonces a identificar como datos importantes formulario 210, periodo gravable 220, impuesto de la renta es el que vamos a liquidar de personas naturales, el número del NIT, que va a ser muy importante, los últimos 2 dígitos para poder establecer la fecha de presentación. Y de acuerdo con el calendario tributario, la fecha de presentación es el 6 de septiembre de 2021. La fecha en que el contribuyente va a presentar la declaración es el 30 de noviembre. Por tanto, ¿cuántos meses de extemporaneidad hay de septiembre a noviembre? Septiembre, octubre y noviembre. Hay 3 meses de extemporaneidad. Y el impuesto a pagar es de 5.700.000. Entonces, con estos datos que tenemos aquí, vamos a proceder a calcular la sanción por extemporaneidad. Entonces, el primer cálculo de la sanción por extemporaneidad, basados en ese artículo 641 del estatuto, como si hay un impuesto a cargo, entonces vamos a aplicar el 5%. Ustedes dirán, profe, ¿y por qué no aplico el 642? Porque el contribuyente aún no ha recibido emplazamiento para declarar. Lo que recibió fue un correo electrónico persuasivo en donde se invita al contribuyente a que declare de manera voluntaria. Luego entonces aplicamos el 641 que nos dice que es el 5% del impuesto a pagar. Esto nos da entonces, multiplicando el 5% por los 3 meses de extemporaneidad, por los 5.700.000 del impuesto a pagar, nos da entonces que la sanción inicialmente calculada es de 855.000 pesos. Pero recordemos que tenemos un beneficio por reducción de la sanción que está contemplado en el artículo 640, numeral 1 del Estatuto Tributario, donde nos dice que como el contribuyente no ha recibido emplazamiento para declarar y asimismo ni inspección tributaria ni liquidación oficial, además el contribuyente en los últimos 2 años no ha incurrido en la sanción, entonces podemos reducirnos esa sanción por una única vez del 50%. Entonces la sanción no será de 855.000 pesos, sino que será de 427.500, que es el 50% de los 855. Ahora bien, miremos, esos 427 son superiores a la sanción mínima, efectivamente, son 427.500 menos comparados con los 363, que es la sanción mínima. Vamos entonces a pagar la sanción final, redondeando a múltiplos de 1.000, vamos a pagar 428.000 pesos, sería nuestra sanción por extemporaneidad para el caso de este contribuyente. ¿Qué seguiría luego entonces? El cálculo de los intereses moratorios. Muy bien, entonces con este ejemplo damos entonces una aclaración de manera práctica de la aplicación de esa sanción por extemporaneidad en las declaraciones que se tienen por no presentada. Ahora, finalmente vámonos para un segundo caso práctico y con esto ya finalizamos, y es el caso de una empresa, persona jurídica obligada a tener revisor fiscal que presentó de forma cumplida su declaración de renta por el periodo 2020, pero que omitió la firma del revisor fiscal. Entonces, los datos que se nos presentan en pantalla nos dicen que esta empresa debió declarar renta el día 30 de abril del año 2021, pero omitió la firma de la declaración de renta. Y la empresa se da cuenta por allá a finales de octubre de que se fue la declaración sin la firma del revisor. Por tanto, entonces, la empresa espera subsanar este error el día 15 de noviembre de 2021.
Miremos que el impuesto a cargo es de 12.700.000 pesos. Entonces, con estos datos que está aquí, vamos a proceder entonces a nuestro Excel, a nuestro software, para que hagamos el cálculo de esa sanción. Entonces, miremos que el contribuyente, Lácteos del Campo S.A., todas las sociedades anónimas están obligadas a tener revisor fiscal. El tipo de impuesto es impuesto sobre la renta de personas jurídicas, año gravable 2020, formulario 110, ya no 210, sino formulario 110, personas jurídicas. La fecha en que debió presentar la declaración de acuerdo con el calendario tributario es el 30 de abril de 2021. La fecha en que va a presentar la declaración es el 15 de noviembre. Por tanto, ¿cuántos meses de extemporaneidad hay de abril a noviembre? Hay efectivamente 8 meses de extemporaneidad. Y el impuesto a pagar es de 12.700.000. Entonces, si calculamos inicialmente la sanción que nos establece el artículo 641, como si hay impuesto a pagar, sería del 5% por cada mes o fracción de mes. No aplica el 642 porque la empresa no ha recibido el emplazamiento para declarar todavía. Vemos entonces que la sanción inicial sería de 5.080.000 pesos, que es la multiplicación entre el 5%, los 8 meses de extemporaneidad y el impuesto a pagar de 12.700.000 pesos. No obstante, ¿qué nos dice el artículo 588 en su parágrafo 2? Que cuando la sanción por extemporaneidad hace referencia a los literales del artículo 580, en el literal D, se puede reducir la sanción al 2%. En este caso, entonces, el 2% de la sanción, que es de 5.080.000, sería de aproximadamente 101.600 pesos. Entonces, aquí estamos aplicando el beneficio que nos establece el artículo 588 del Estatuto Tributario, parágrafo 2. ¿Por qué no puedo seguir aplicando el beneficio del artículo 640 de reducir la sanción al 50%? Porque miren que en el ejercicio me está diciendo que la empresa tuvo en el año 2018, incurrió en la misma sanción. Ya en el año 2018 la empresa había incurrido en la misma sanción. Y recuerden que el artículo 640 nos dice que en los últimos 2 años no debe haber ocurrido entonces esa sanción. Entonces, la reducción de la sanción de acuerdo al 588 nos da 101.600 pesos. Pero no olvidemos que el artículo 639 y la resolución 111 del 2020 nos dice que ninguna sanción puede ser inferior a la sanción mínima de 10 VTs. Por tanto, la sanción final a pagar será la sanción mínima de 363.000 pesos, dado que la sanción reducida fue de 101.600 y no puede ser inferior a la sanción mínima. Por tanto, entonces, en este caso de la empresa Lácteos del Campo S.A., la sanción que debe liquidar y presentar es de 363.000 pesos, además de los respectivos intereses moratorios. Entonces, con esto concluimos nuestra clase y dejamos muy en claro la aplicabilidad del artículo 641 del Estatuto Tributario y la oportunidad de reducir las sanciones a través del artículo 588 y a través del artículo 640. Muchas gracias a todos por su participación y por la asistencia a esta clase.